Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, aleluya, cuerpo de Cristo en general y ese pueblo llamado mundo, aleluya, ese mundo gentil, el cual el Señor me ha enviado a predicarles este evangelio de salvación. Mi Dios les ama con todo su corazón, mi Dios les ama con todo su corazón y este siervo de Dios también. Mi Dios me ha encomendado ese ministerio para poder predicarle al mundo entero, a ese mundo gentil, sin excusas ni pretextos. No importa, mi Dios dice su palabra que Él no hace excepción de personas. Mi Dios ama a ese mundo en su totalidad. No importa quién tú seas ni cómo estés. El amor de Dios quiere llegar a ti y quiere llegar aún a lo más lejos que tú estés de Él. Y no importa quién seas, no importa cuál es tu vida hoy, mi Dios quiere llegar a ti también con el evangelio de salvación. No importa si eres homosexual, lesbiana, drogadicto, alcohólico. Quiero dejarte saber algo que está en el corazón de Dios y en el corazón de este siervo. Mi Dios te ama. Aleluya. Mi Dios quiere que tú vengas a Él de la manera que tú estés y dejes que el Espíritu Santo te saque de esa manera en que tú estás. Que vengas a Él como tú estés y que le permitas al Espíritu Santo que haga la obra para que no te quedes como tú estés. Aleluya. Gracias a Dios, gracias Señor. Gracias por este domingo. Gracias por permitirme un domingo más poder entrar en los hogares de cada uno de ustedes. Aleluya, es un privilegio como siempre le decimos. Y antes de comenzar el tema de hoy, Señor ha estado lidiando con mi espíritu acerca de dos preguntas que han venido a este ministerio a través de los años. Preguntas de diferentes tipos de personas. Todos estamos en el derecho de preguntar y todos estamos en el derecho de recibir una respuesta. Y las preguntas que me han hecho a través de los años también han resucitado, han llegado de nuevo a este ministerio. Y creo que es el tiempo en el Señor. He estado orando fervientemente a mi Dios para que dé respuestas a esas dos preguntas. ¿Por qué? Porque como siervo de Dios creemos en el derecho de todo ser humano de poder no simplemente preguntar, sino aún hasta criticar, no importa las críticas. Cada ser humano está en el derecho total de tener su propia opinión. Y como siempre les enseño, las opiniones son simplemente opiniones y no se hacen realidad hasta que no se aceptan. Pero bueno, estamos hablando hoy de las preguntas. Y esas preguntas han llegado de nuevo, han vuelto a resucitar y queremos darle respuesta. Hemos orado y mi Dios ha dicho es tiempo de dar respuesta a estas dos preguntas. No vamos a llegar todavía al tema del mensaje, el cual va a estar basado en esas dos preguntas. Pero antes de comenzar, quiero dejarte saber que estas dos preguntas van a estar respondidas a través de la palabra de Dios. No hay manera de poder responder esas preguntas en la carne, en el hombre, en el enojo. No, eso no es parte del ser cristiano. El Señor nos enseña a recibir todo lo que venga a nosotros, orar y en su tiempo responder. Y eso hacemos. Y eso hemos aprendido a hacer a través de los años. Estas dos preguntas las vamos a responder hoy a través de la palabra de Dios. Aleluya. Y le damos gracias al Señor porque sabemos que la respuesta viene bíblicamente. La primera pregunta que me han hecho a través de los años y que ha vuelto a resucitar es: pastor, ¿por qué es que usted siempre predica el mismo mensaje? ¿Cuál es la razón por la que usted siempre predica el mismo mensaje a través de tantos años?
Han pasado ya 21 años predicando el mismo mensaje. Y la segunda pregunta es, pastor, ¿por qué sus mensajes son tan largos? ¿Por qué sus mensajes toman casi una hora? Y hoy les vamos a responder esas dos preguntas. Porque ustedes están, como les dije, en su derecho de preguntar y nosotros estamos en el derecho de responderles a través de la palabra de Dios. Y para responder la primera pregunta, pastor, ¿por qué usted siempre predica el mismo mensaje? Vamos a llevarlos a ustedes al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Hemos estado ahí miles de veces en diferentes mensajes y hoy vamos a tratar de responder esa pregunta, esa primera pregunta. Pastor, ¿por qué usted siempre predica el mismo mensaje? Es decir, de diferentes maneras, de acuerdo a cómo el Espíritu Santo decida bajo su unción, que la palabra salga, que la palabra sea enseñada, predicada, ministrada, pero la base, el fundamento es el mismo: salvación y vida eterna. ¿Por qué, pastor, usted predica siempre acerca de la salvación y la vida eterna exclusivamente? Bueno, primeramente porque mi Dios es exclusivo. Mi Dios es un Dios exclusivo. No hay otro Dios igual que mi Dios. El único Dios que es exclusivo se llama Cristo Jesús, el que se destronó para venir en carne a darnos ese mensaje de salvación y vida eterna, la garantía de regresar una vez más en su tiempo y a su hora delante de la presencia de papá. Aleluya. Aquí en el libro de Santiago, la epístola de Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva, presta atención, pueblo de Dios, y tú, pueblo llamado mundo que no conoces la palabra, quizás has escuchado, has entrado, te has quedado o te has ido. Hoy es tiempo de que escuches. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este Dios exclusivo, no hay mudanza en él, no hay cambio en él, no hay variación en él. Es el mismo Dios, su misma palabra, su mismo mensaje. El Dios eterno es el mismo. Es siempre el mismo, se mantiene desde la distancia pasada o eterna hasta la distancia futura y eterna. Va a ser el mismo Dios siempre. Va a ser siempre el mismo Dios. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo lo que viene de ese Dios exclusivo es bueno. Y es a través de su palabra. Es decir, su mensaje es su palabra y la palabra de Dios es única. Es la única verdad absoluta que no cambia. Dice que no hay en ella mudanza ni sombra de variación. Eso es por eso que predicamos. Es por eso que predicamos el mismo mensaje siempre, porque este es el mensaje el cual este Dios exclusivo, su nombre es Jesucristo. Juan 1:14 nos dice que el Verbo se hizo carne y vino a predicar este mensaje. El mensaje de salvación y vida eterna. El Dios constante. Un Dios que no varía. Dice que no hay mudanza ni sombra de variación. Y si vamos al libro de Hebreos 13, capítulo 13, versículo 8, nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. Es el mismo Cristo, es el mismo mensaje, es la misma palabra. No cambia, no hay mudanza de variación en ella. Yo creo que la respuesta a tu primera pregunta, o cualquiera fuese el que la haya preguntado,
La respuesta está aquí. Primeramente porque es un Dios exclusivo. Él es su palabra y su palabra dice que en ella no hay cambio ni mudanza de variación. No hay sombra de variación en ella. Es la misma palabra siempre. Es el mismo mensaje siempre. Cristo es la salvación. No hay otro mensaje que podamos usar a Cristo para predicar que no sea quién es este Dios exclusivo, el Cristo de la gloria, el cual es la salvación del mundo. Y su mensaje es salvación y vida eterna. Y la palabra dice que en Él, su palabra, no hay mudanza ni sombra de variación. Y Hebreos, capítulo 13, versículo 8, nos dice de que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Quiere decir que Él no ha cambiado nunca. Y quiere decir que su mensaje no ha cambiado nunca. Que en ese mensaje de Cristo no hay mudanza ni sombra de variación. Su mensaje es el mismo, disculpen, y es eterno, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Creo que he dado bíblicamente la respuesta a tu primera pregunta. Pastor, ¿por qué usted siempre predica el mismo mensaje? Bueno, he sido llamado no de hombre, he sido ordenado no por hombre, sino por Cristo. Cristo fue el que me eligió antes, dice la palabra, de la formación del mundo. Me escogió desde el vientre de mi madre y me llamó a este ministerio, a esta oficina, la cual Él me entregó y confió en mí para no comprometer el evangelio. El mensaje de Cristo es salvación y vida eterna. Y es por eso que este siervo de Dios no cambia su mensaje. No cambia nunca, nunca, nunca cambiará su mensaje. Y cuando vamos a la segunda pregunta, ¿por qué es tan largo su mensaje? ¿Por qué siempre es casi una hora? Bueno, te puedo llevar a través de los 4 evangelios y vas a ver cómo Jesucristo, dice la palabra, que las multitudes le seguían por días completos. No eran 15 minutos, 20 minutos, una hora. No, eran días completos. Si vamos por ejemplo, si vamos al libro o al evangelio de Mateo, capítulo 14 en adelante, el versículo 13, dice que la multitud andaba con él de mañana. De mañana andaban con él gran multitud, y que en el proceso del día Jesucristo hacía maravillas, milagros y prodigio y sanaba a todos los que ellos le traían para sanidad. En el proceso del día, pero también dice en el versículo 15 que al anochecer, al llegar a la noche, en ese día en particular, la multitud que le seguía ya había seguido a Cristo todo el día y había llegado la noche. Y los discípulos le dijeron: Maestro, creo que debemos dejar ir estas personas porque llevan todo el día con nosotros y no han comido. Y Jesucristo le dijo: no, vamos a darles de comer. Y la historia nos enseña que habían 5 panes y 2 peces. Y al final del día, al final ya en la noche, Jesucristo hizo uno de sus mayores milagros. Le dio comida dice la palabra, más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, de 5 panes y 2 peces. Comieron y se hartaron y sobró comida para llevar. Uno de los grandes milagros suceden siempre al final del día. Uno de los milagros más grandes sucede no cuando tú entras en el mensaje, sino cuando te quedas con el mensaje, aunque dure una hora. Porque al final del mensaje es cuando la unción del Santo se revela, es cuando desciende el Espíritu Santo de Dios para darte respuesta a una de las tantas preguntas como estas que tienes tú hoy. Quedarse con Cristo, eso era lo que hacía la multitud. Y los siervos de Dios de hoy, que seguimos a Cristo y no al hombre,
tratamos siempre de hacer la voluntad de Dios y no podemos cortar al Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo nunca debe ser cortada. Nunca debe ser cortada. Eso hacemos los siervos de Dios. Aquellos que abrimos nuestro corazón y dejamos que el Espíritu Santo ministre, predique, enseñe. No importa el tiempo, porque el tiempo es del Señor. Y si tú no te puedes quedar con el Señor una hora, si tú no puedes dedicar a este Dios de los cielos exclusivo y eterno una hora de tu vida en su día, en el primer día de la semana, el cual es el día del Señor. Fíjate cómo la multitud se quedaba con él desde mañana hasta el anochecer, y en el proceso del día mi Dios hacía maravillas, milagros, prodigios, sanidades. Pero en la noche hizo uno de los milagros más grandes. Dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Mi Dios te está invitando a que cuando entres en un mensaje de un siervo de Dios llamado a predicar el mensaje de salvación, el mismo siempre, la salvación de tu alma, que ores a papá para que te dé la fuerza para quedarte hasta el final, porque al final del mensaje vas a recibir tu milagro. Aleluya, santo. Eso es una enseñanza. Creo que he dado respuesta a tus 2 preguntas. Creo que simplemente en estos 2 versículos he dado respuesta a tus preguntas. ¿Por qué? Porque la congregación de hoy, la iglesia de hoy, quiere reunirse en grandes congregaciones con mensajes corticos. Hay mucha bulla al principio, mucha bulla, mucho se dice, mucho se habla, pero el mensaje es un mensaje corto y que siempre cambia. Es un mensaje cortico y siempre cambia. ¿Por qué? Porque el mensaje de las iglesias, en su gran mayoría de hoy, la iglesia que estamos viviendo, la iglesia, la última iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Laodicea, la iglesia indiferente, la iglesia tibia, la iglesia que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3 que por no ser ni fría ni caliente, sino por ser tibia o indiferente, será vomitada de su boca. Esos son los mensajes corticos. Mensajes cortos porque son propaganda. Es lo que te están trayendo. Propaganda de la propia carne, para venderte la propia carne. No hay nada espiritual. Por eso es que es corto el mensaje. La bulla sobrepasa todo lo demás. La bulla primero y después viene un mensaje corto para una propaganda, para seguirte trayendo, para que entonces con el próximo mensaje que ya cambió puedas venir y comprar la carne. Porque es lo que te están vendiendo. Te están vendiendo la carne. Se han convertido en supermercados de la carne. Se han convertido en carnicerías de la carne. Porque es lo que están vendiendo. Si no hay Espíritu de Dios, no se puede vender nada más que no sea carne. Y es por eso que los mensajes son corticos. Y el cristiano entra y sale porque es fácil para él. Y piensa que por ir a la iglesia y recibir ese mensajito, pues entonces le está haciendo un favor a Dios. Le está haciendo un favor a Dios. Hoy vine a la iglesia, ya vine, tomé café, me reuní con los otros hermanos en Cristo supuestamente y ya recibimos, escuchamos la bulla y ahora vamos a recibir el mensajito. Ya lo hice, estoy contento, se predicó lo que yo quise escuchar y ya me puedo ir porque ya cumplí con el Señor. Y gastan en el día una hora, pero una hora en totalidad, la bulla, mensaje y todo lo demás. Mas sin embargo no pueden quedarse con un siervo de Dios que les predica un mensaje de salvación y vida eterna, lo cual es lo más importante para tu alma. Lo cual es lo más importante para tu alma. Porque si tú no puedes quedarte, cristiano, déjame enseñarte algo.
Si tú no te puedes quedar con un mensaje de un siervo de Dios que habla acerca de la salvación por una hora, ¿qué te garantiza a ti que tú vas a poder vivir una vida eterna con Cristo? Déjame decirte, si tú no puedes quedarte con un mensaje de una hora, serías miserable la vida entera con Cristo. Porque cuando hablamos de vida eterna, hablamos de eternidad, hablamos de para siempre. ¿Te imaginas tú si no puedes recibir un mensaje de una hora? Es decir, palabra de Dios, ungida con el Espíritu Santo para tu salvación, para que aprendas cómo vivir en la salvación de Cristo, con todas las doctrinas de la Biblia. Y si tú no te puedes quedar, entonces, ¿cómo tú crees que podrás alcanzar el cielo para vivir una eternidad con Cristo? Mi Cristo no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si tú no siembras para bien en el cuerpo de Cristo, ¿qué vas a sembrar? ¿Qué vas a recoger? ¿Qué es lo que vas a recoger si no siembras para Cristo? Y eso abre las puertas para el tema de hoy. Abre las puertas para el tema de hoy que es basado en este siervo de Dios y en todos los demás siervos que han servido a Cristo a través de los años de corazón. Y el tema de hoy, mi Dios lo nombró mientras que haya aliento en mí. Aleluya. Mientras que haya aliento en mí. Vamos a seguir predicando el evangelio de salvación porque a eso fuimos llamados. No fuimos llamados a predicar nada más. No fuimos llamados para pararnos detrás de un púlpito, escucha, para engañar, sino para edificar al cuerpo de Cristo. Escucha, esto es necesario que lo puedas entender. Hemos sido llamados a edificar el cuerpo de Cristo, no a engañar, ni a manipular, ni a destruir, ni a explotar al pueblo de Dios. Mientras que haya aliento en mí, mientras que haya aliento de vida en mí. Génesis capítulo 2 versículo 7 dice que Jehová formó al hombre del barro. Aleluya. Es decir, del barro, del polvo de la tierra, Jehová formó el aposento exterior, los atrios, donde iba a depositar su Santo Espíritu y el alma, la compañera de él que vendría con él. Y dice que sopló en la nariz del hombre el Espíritu de Dios. Es decir, sopló la naturaleza de Dios sobre ese barro, la vida zoe de Dios, el Espíritu de Dios, y con él vino esta nuestra alma. Y dice la palabra que entonces, después de ese soplido, el alma fue un ser viviente o un alma viviente. Muchos dicen que hubo una transformación de lo físico. No, eso no existe. Eso está fuera de contexto. El barro es el barro, son los atrios. Es por eso que somos espíritu, alma y cuerpo. Es por eso que el espíritu nuestro trata con el espíritu de Dios. El alma nuestra trata con el cuerpo físico, la carne, y la carne trata con el mundo. Y la carne trata con el mundo. Eso es lo que te están vendiendo hoy en las iglesias. Porque no hay espíritu. El soplo del espíritu que se perdió, escuchen, que se perdió en Génesis capítulo 3, no se ha recuperado en muchas iglesias de hoy. Porque para recuperarlo hay que aceptar al exclusivo, al que nunca cambia, al que dice la palabra que en él no hay mudanza ni sombra de variación, y hay que hacerlo de corazón para que entonces el Espíritu Santo pueda venir y tratar con tu espíritu. Aleluya, santo. Y tratar con tu espíritu para que entonces el alma pueda tratar con el cuerpo físico. Si pudieras entender. Mientras que haya ese aliento que fue devuelto a mí a través del Espíritu Santo de Dios. Mientras que haya aliento de vida en mí. Juan capítulo 6 versículo 63 dice que la vida del hombre está en su espíritu y que la carne nada aprovecha. Aleluya. Dice
La vida del hombre está en su espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que hemos recibido. Aleluya. Dice, y la carne nada aprovecha. Déjame llevarte ahí a Juan un momentico. Juan capítulo 6, versículo 63. Mira lo que dice. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios la que nos da ese espíritu de vida. Y mientras que haya aliento en mí, en este siervo de Dios, voy a predicar esta palabra de vida. Aleluya. Voy a predicar esta palabra de vida para darle vida a todo aquel que quiere escuchar. A través del Espíritu Santo de Dios que ya está aquí hoy tocando tu corazón para que no te vayas, sino para que llegues hasta el final del mensaje y puedas recibir el gran milagro que recibieron aquellos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¡Ah! Si pudieras entender. No es venir a la iglesia por gusto. Si vas a venir a la iglesia por gusto, como para decir voy a hacerle un favor a Dios, estás perdiendo tu tiempo. Y para ti, gentil, pueblo llamado mundo, que no conoces a Dios todavía, mi Dios te está llamando para que vengas a quedarte, no para que te vayas. Mi Dios te está llamando a través de este siervo, porque mientras que haya aliento en mí, voy a predicar el evangelio para ti también. Voy a predicar el evangelio de salvación, que tú lo necesitas más que nadie. Tú lo necesitas más que nadie para la salvación tuya y de los tuyos. ¡Ah! Si pudieran entender. Mientras que haya aliento en este siervo de Dios, voy a hacer como hizo mi hermano Pablo. Voy a hacer como hicieron todos los apóstoles. ¡Ja! ¡Aleluya! Si pudieran entender. Si no te puedes quedar con este siervo una hora, te va a costar trabajo poder entrar a los cielos. Te lo voy a volver a decir. Si no te puedes quedar con este siervo una hora que te está predicando palabra de Dios para edificarte, te va a costar trabajo entrar en los cielos. Si no eres capaz de entrar por la puerta estrecha, te va a costar trabajo entrar en los cielos. Pero mira lo que dice la palabra. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Y la carne que te están vendiendo hoy en estos supermercados de carne, estas carnicerías que te están vendiendo la carne, te están dando un mensajito de 15 minutos, la propaganda, para que puedas volver a venir y traer más gente, más personas. Y después te cambian el mensaje el mes, la semana que viene o 15 días después. Porque esa es la venta. Es la táctica de venta. Lo que le interesa es que se llenen las iglesias para ganar dinero. Nada más que para eso. Pero tu alma le es indiferente. ¿Por qué? Porque son iglesias indiferentes. Son iglesias tibias. Son iglesias que ni frías ni calientes, son tibias. La que en su momento, dice la palabra de Dios, la vomitará. ¿Quieres ser tú partícipe de ese vómito? ¿O quieres ser tú partícipe de la entrada en los cielos? ¡Aleluya, santo! Mi Dios te está tocando tu corazón. Mi Dios te está hablando. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo y está tocando ese corazón que está en necesidad. Quizás a ti, aquel que hiciste la pregunta, una o dos, cualquiera hayan sido. Quizás hoy mi Dios te va a hablar a ti. Quizás hoy mi Dios te va a hablar o ya te está hablando. Para que aprendas a escoger a lo bueno de Dios. Dice, mira, te llevo de nuevo aquí. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces. Santiago 1:17. No te dejes distraer, porque Satanás lo que busca es distraerte de esa verdad. Satanás trata de distraerte de los cielos, de esas alturas donde habita Dios, la verdad de Dios, la palabra escrita. Esa es la táctica de Satanás y usa a estos vendedores de carne. Están usando a estos vendedores de carne. Tienen supermercados de carne, carnicería de carne.
Eso te están vendiendo a través de la propaganda. Aprende a quedarte en los mensajes verdaderos, en los mensajes que siervos de Dios como este te predican, como predicó Pablo. Mira, déjame llevarte al libro de Gálatas. Déjame llevarte al libro de Gálatas capítulo 1, me encanta. Mi hermano Pablo consagró su vida y predicó 14 epístolas. Escucha, escribió 14 epístolas y predicó el evangelio en cada una de ellas él mismo. No hubo nunca mudanza ni sombra de variación en las prédicas, en las enseñanzas y en las ministraciones de nuestro hermano Pablo. Mira lo que dice el hermano Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 11. Dice: mas os hago saber, hermano, que el evangelio que he anunciado por mí no es según hombre, no es según los carniceros, no es según la carne. Dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, de carne alguno, dice, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. Sino por revelación divina, no revelación carnal, revelación de Cristo, revelación divina. Y la tomó en su corazón y nunca la abandonó. Se quedó con ella para predicarla en todo momento y a toda hora. Aleluya. Eso hace este siervo. Mientras que haya aliento en mí. Aleluya. Mientras que haya aliento de vida en mí, es decir, palabra de Dios, la cual Él pone y llena y rebosa esta copa. Esta boca se abrirá y dejará que el Espíritu Santo te predique, te enseñe, te ministre, te capacite. ¡Ah! Si pudieras entender. Porque ya sabéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que persuadía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba en la carne, en la religión, en la ley. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, escucha, pueblo de Dios, pero cuando agradó a Dios, no al hombre, cuando agradó a Dios, cuando a Dios le agradó llamar a Pablo, cuando a Dios agradó llamar a este siervo de Dios, aleluya, cuando le agradó después de todo lo que hice y padecí en ese mundo, que lo vivía a la plenitud de oscuridad, que no podía verme quizás ni mi cara en el espejo. Así era Pablo, así era este siervo. Pero dice: cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aleluya, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Eso hago. Le ministro a todo el mundo que mi Dios pone delante de mí. Le llevo palabra de Dios, y la palabra de Dios que le llevo es el evangelio de salvación y vida eterna, para la salvación de esas almas, para que puedan venir rendidos a los pies de Cristo, aleluya, puedan ser salvos. Ese es el evangelio. Eso lo predicó Cristo hasta el final, mientras que hubo aliento en Él hasta la cruz. La última palabra, el último aliento de vida como hombre, dijo: consumado está. ¡Ah! Santo de Israel. Así hizo Pablo, así hace este siervo. Si no te puedes quedar una hora para escuchar un mensaje que va a edificar tu espíritu, tu alma, te va a costar trabajo entrar en los cielos. Revelar a su Hijo en mí para que le predicase a los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. No le preguntó a nadie. No escuchó a nadie más. No escuchó al hombre, al carnicero. Escuchó a Cristo. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo fue a Arabia en vez de ir a ver al hombre.
fue a apartarse por 3 años con el Señor. 3 años apartados con Cristo, buscando enseñanza, sabiduría, entendimiento. Y mi Dios le dio lo más grande que Él ha podido dar a un hombre aparte de Cristo. Le entregó completamente el significado completo del Nuevo Testamento, el cual lo escribió en 14 epístolas. Aleluya, santo. Se apartó para Cristo, para poder comenzar su ministerio. Eso hace este siervo. Me aparto diariamente para el Señor, con obstáculos, sin obstáculos, con piedras de tropiezo, sin piedras de tropiezo, con críticas, sin críticas. Como quiera que esté, como quiera que amanezca el día, este siervo de Dios se va a apartar para el Señor, porque mientras que haya aliento en mí, voy a abrir mi corazón para que mi Dios llene y rebose esta copa, la cual no es mía, es de Él. Para poder obrar para Él en esta oficina que tampoco es mía. Él me la entregó y me dio una responsabilidad, la cual he tomado de todo corazón. Es hacer la obra de Cristo. Eso hago. Mientras que haya aliento en mí, este siervo de Dios va a predicar el mismo mensaje. Escucha. Va a predicar el mismo mensaje en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque viene de lo alto, del Padre de las luces. A mí tampoco me nombró ningún hombre, a mí tampoco me eligió ningún hombre, a mí tampoco me llamó ningún hombre. A mí me escogió Cristo. Aleluya. El que transformó mi vida para siempre. Aleluya, santo. ¿Tú crees que Pablo era malo? Tú no conociste a este siervo. ¿Tú crees que Pablo hacía cosas malas? Tú no conociste a este siervo. Y de la misma manera que Pablo fue transformado en camino a Damasco, dice que ahí regresó de nuevo. Escucha, en camino a Damasco, Pablo entregó su vida a Cristo. De ahí salió a predicar el evangelio, pero fue y se apartó y se consagró con Cristo por 3 años para aprender y recibir todo lo que venía de parte del siervo. ¡Aleluya! Y después dice que regresó a Damasco a comenzar entonces su ministerio. ¡Aleluya, santo! El evangelio es el único mensaje verdadero, es el único mensaje absoluto, es el único mensaje que debería predicarse. Eso hago. Y mientras que haya aliento en mí, escucha, te lo voy a predicar. No va a haber nunca mudanza ni sombra de variación. Va a ser siempre el mismo y va a durar lo que el Espíritu Santo quiera. Porque nunca, nunca, nunca cortaré la unción que estoy sintiendo hoy en mí. ¡Aleluya, santo! Nunca, nunca, nunca faltaré el respeto a mi Dios. Porque cortar el Espíritu Santo de Dios es faltarle a Cristo. Eso de hacer un culto en la mañana, uno en el mediodía y otro en la tarde. Estás cortando la unción del Espíritu Santo. Estás poniendo los mensajes corticos conforme a tu voluntad. Es decir, conforme a tu propia carne. Mira, déjame llevarte al libro de Corintios. Déjame llevarte al libro de Corintios capítulo 9. Mira, capítulo 9. Vamos a seguir basando todo conforme a estas 2 preguntas que pensé habían desaparecido por un tiempo, pero que volvieron a resucitar, y mi Dios me dijo, lo hice a propósito, porque es tiempo de darle respuestas a ese pueblo, aquel que ha preguntado, el cual está en todo su derecho. Pero vamos a darle respuestas bíblicas. Vamos a darle respuestas a través de mi palabra, que no tiene mudanza ni sombra de variación, y que si te das cuenta es eterna. Porque yo soy, dice, el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Es decir, que yo no cambio. Y en el capítulo 9 de Primera de Corintios, versículo 11 dice, este es Pablo, enseñando en el Espíritu a la iglesia de los Corintios. Y les dice, si nosotros
sembramos en vosotros lo espiritual. Escucha, porque esta palabra se ha manipulado mucho a través de los años. A partir de cierta cantidad de años para acá se ha manipulado aún mayor por estos carniceros de hoy. Estos carniceros de hoy que tienen esos supermercados de carne han manipulado esta palabra por muchos años y es tiempo de también darle respuesta. Y dice Pablo aquí en el capítulo 9 de Primera de Corintios, versículo 11, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Dice, si otros participan, escuchen, de este derecho sobre vosotros, ¿cuántos más nosotros? Porque no hemos usado este derecho. Dice, pero no hemos usado este derecho. Es decir, Pablo está ministrándole y enseñando y educando y predicando a la iglesia de los corintios de la manera correcta. Si nosotros sembramos lo espiritual, si le traemos el evangelio de salvación para la salvación espiritual de tu alma, aleluya, para la salvación de tu alma, dice, entre vosotros lo espiritual es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuántos más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Es decir, la palabra derecho significa... La palabra derecho es el derecho de todo aquel que predica el evangelio. Ahora vamos a continuar. El derecho de todo aquel del que habla Primera de Timoteo 5:18, donde dice que el obrero es digno de su salario. Voy a volverte a repetir esto. Primera de Timoteo 5:18 dice, el obrero es digno de su salario. Pero mira lo que dice Pablo. En el versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar del altar participan. Dice, así también ordenó el Señor. Escuche esto. Aprendan esto. Esto va a ser una respuesta para muchas de tus preguntas que te has hecho también conforme a esto. Dice, pero así también ordenó el Señor, no el hombre, a los que anuncian o a los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Esto es una ordenanza de Dios. Dice, pero así también ordenó el Señor, no el hombre, a los que predican el evangelio, que vivan del evangelio, no que abusen del evangelio. Vivir del evangelio es ser digno de su salario. Primera de Timoteo 5:18 dice que el obrero es digno de su salario. Y esto se ha manipulado grandemente. Y se han convertido las iglesias en carnicerías. Te hacen la propaganda y después la venta para que tú traigas, para enriquecerse ellos mismos. Y mira lo que dice Pablo, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Pablo no era ningún aprovechado. Pablo trabajaba para el Señor. Hacía la obra del Señor. Era su pasión. Pablo vivía, desayunaba, almorzaba y comía Cristo. Aleluya. Pablo desayunaba, almorzaba y comía Cristo. Y dice, pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca mi gloria, para que nadie pueda anular la gloria de Dios en su vida. Eso hace este siervo. Yo tampoco me aprovecho del evangelio de Cristo. Yo predico el evangelio de Cristo como lo predicaba Pablo, gratuitamente. Aleluya. ¿Por qué? Porque si era la pasión de Cristo
y fue la pasión de Pablo, tiene que ser la pasión de este siervo de Dios. La pasión de Cristo era la salvación de las almas. La pasión de Pablo fue la salvación de las almas. La pasión de este siervo es la salvación de tu alma. Por eso vengo cada domingo a predicarte un evangelio para esa salvación, comprometido con Cristo. Escucha lo que dice la palabra. Sigue diciendo, pues si anuncio el evangelio, escucha, de Pablo, enseñándole a los corintios lo mismo que te está enseñando este siervo de Dios a ti hoy. Mientras haya aliento en mí, mientras exista este aliento de vida en mí, te voy a predicar lo mismo. Y va a tomar el tiempo que el Espíritu Santo decida. Él es el dueño de los tiempos. Él es Dios. Pues si a mí anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, de recompensa tendré, porque toda recompensa viene de Cristo. Aleluya. Porque toda recompensa para los siervos de Dios viene de Cristo. Pero si de mala voluntad la misión me ha sido encomendada, perderé la recompensa. Si no lo predicas conforme a como Cristo manda, si no lo predicas conforme a la palabra de Dios, si no lo predicas conforme a las enseñanzas bíblicas, a lo que ya está escrito, no a lo que predica la carne, sino a lo que predicó Cristo. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Dice, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Aleluya. Que gratuitamente presente el evangelio de Cristo, dice, para no abusar de mi derecho en el evangelio. El derecho de 1 Timoteo 5:18, que predica el evangelio, dice que es digno de su salario. El obrero es digno de su salario, pero Pablo nunca abusó de ese derecho. Este siervo tampoco. Mientras que hubo aliento de vida, en ese siervo de Dios predicó el evangelio gratuitamente, dice. Gratuitamente, dice, sin ponerle un precio. Sin ponerle un precio. Porque el evangelio no es para explotar al pueblo de Dios, es para edificar al pueblo de Dios. Al evangelio no se le puede poner precio. No somos nadie para predicar el evangelio por un precio. Somos el llamado de Cristo para que el evangelio se convierta en nuestra pasión por las almas. Porque esa es la pasión de Cristo. Esa es la verdadera pasión de Cristo. Fue la verdadera pasión de Pablo mientras hubo aliento en él. Y es la verdadera pasión de este siervo mientras que haya aliento en mí. Aleluya. Mira lo que hacía Pablo. Mira lo que dice. Dice, por lo cual, siendo libre de todos en Cristo, somos libres de todo en Cristo Jesús. Dice, por lo tanto, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Eso hago. Eso hago. Me rindo ante los pies de Cristo y me vuelvo siervo para poder ganar a quien pueda ganar para el reino de Dios. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. A los religiosos, a esto también le predico. Pablo le predicaba a ellos, yo también les predico. Yo también les enseño que la religión no aprovecha. La religión es carne. La religión viene del hombre, creada por el mismo hombre, es decir, creada por la misma carne que se apartó de Jehová en Génesis capítulo 3. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a ella, para ganar a los que están sujetos a la ley, para salvar a todos aquellos hermanos que están
amando a Cristo, pero confundidamente. Que tienen corazones para amar a Cristo, mas sin embargo están siguiendo a los carniceros, están siguiendo la religión y todos aquellos que hoy están operando a través de la carne y no a través de Cristo. Dice ella: a los que están sin ley, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pueblo llamado mundo, te estoy predicando a ti hoy también, como hacía Pablo. Pablo fue enviado a los gentiles, este siervo también. Yo fui un gentil y de los malos. Si vamos a hablar de los malos gentiles, yo tengo el número 1 en la lista. Aleluya. Pablo se quedó chiquito al lado mío. Si vamos a hablar de los gentiles, tengo el número 1 en la lista. Y hago lo mismo que hizo Cristo, el cual es mi patrón. Hago lo mismo que hizo Pablo, el cual su patrón era Cristo. Le predico a los gentiles. Le ministro a los gentiles. Donde quiera que me los encuentro, si Dios pone palabra de Jehová en mi boca, ahí les ministro. Ahí les enseño que hay un Dios que les ama y que murió en una cruz para la salvación del mundo entero. No de un poquito, sino del mundo entero. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que por todos modos salve a alguno. Aleluya. Me he hecho de todo para salvar a algunos. Dice, y esto hago por causa, escucha, del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es decir, para compartirlo y no para competirlo. Para compartirlo con Cristo, para compartirlo con Pablo, para compartirlo con Juan, para compartirlo con Mateo, para compartirlo con todos aquellos que compartieron el evangelio de Cristo mientras hubo aliento de vida en ellos. Aleluya. Acarrebochete. Si pudieran entender. Y esto hago por causa del evangelio, es decir, por el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo, salvación y vida eterna. El mismo, el único, el exclusivo. No hay dos, no hay tres. Hay un solo evangelio porque es el evangelio del exclusivo, el Cristo de la gloria. Pablo aprendió todo eso. Este siervo también ha aprendido todo esto. A través de los años he predicado un solo evangelio, salvación y vida eterna. Y la duración se la ha entregado siempre al Espíritu Santo de Dios. Él es el que manda, controla, domina en mi vida. Aleluya. Nunca, nunca, nunca faltaría el respeto al Espíritu Santo de Dios, el cual es el que está en control de esta prédica hoy, el cual es el que está tocando tu corazón hoy en este día. Aleluya. Yo sé que de los que se iban, muchos se han quedado hoy. Aleluya. Yo sé que de los que se iban, muchos se han quedado hoy. Porque mi Dios está tocando tu corazón. No hay nada más importante para el evangelio, para Cristo, que la salvación de tu alma. Que se predique el evangelio de verdad. El que toca tu corazón. El que te hace convicto de quién eres. Como me hizo a mí hace más de 30 años. Y me entregué y me consagré a Cristo. Aleluya. Hubo alguien que me predicó a mí esta verdad. Hubo alguien que me predicó y que me enseñó y que me ministró esta verdad, la cual grabé en las tablas de mi corazón y hoy hago la obra de Cristo. Aleluya. Santo, si pudieran entender. Voy a terminar aquí. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Pero nosotros, si no eres capaz de correr la verdadera carrera de la fe,
y quedarte con Cristo en su primer día de la semana, el día del Señor, 1 hora con Él, ¿cómo vas a quedarte un día y cómo vas a pensar que vas a entrar en los cielos? Los cielos es para la eternidad. Y si no te puedes quedar 1 hora con un siervo de Dios que te está predicando para la salvación de tu alma y para llevarte a los caminos correctos, si es que estás andando por caminos torcidos. Hay muchos cristianos hoy caminando por caminos torcidos porque están siguiendo a los carniceros. Están siguiendo a la carne. Están siguiendo a esos supermercados que te están vendiendo la propaganda. Y lo poco que le importa es tu alma. Este siervo de Dios dice, mientras que haya aliento en mí. Yo quiero invitarte a que tú también puedas alcanzar esa corona incorruptible. Aleluya, santo, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, como corre mucho. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no en vano, sino que golpeo mi cuerpo, aleluya, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre a Cristo de la gloria, aleluya. No sea que así, habiendo sido heraldo o creyéndome rey, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Es bueno quedarse con el siervo de Dios. Es bueno quedarse con los siervos que predicamos salvación y vida eterna. No importa el tiempo que dure el mensaje. Te he dado respuesta a tus 2 preguntas. Mi mensaje nunca va a cambiar. Siempre va a ser el mismo. Salvación y vida eterna. Es la responsabilidad. Porque el único, el exclusivo, el cual me eligió y me llamó y me escogió, me lo entregó. A Él es al que tengo que agradar, no al hombre. A Él es el que no puedo defraudar, aunque defraude al hombre. Aquí se predica palabra escrita, evangelio de Dios, no mentira hablada por los carniceros. La carne dice que no aprovecha. Voy a terminar. Mira lo que decía Juan 6:63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Apréndete eso. Aquel que te predica carne, aquel que te predica materia, aquel que te predica riqueza, prosperidad, te está predicando de su propia carne, de su propia mente. Que te predica salvación y vida eterna está conectado con Cristo. El espíritu de este siervo está tratando con el Espíritu de Dios de la misma manera que el Espíritu de Dios trata conmigo. Mi alma trata con el cuerpo físico y el cuerpo físico mío detesta la carne, detesta el mundo. Aleluya, si pudieras entender. Mi Dios te ama con todo su corazón. Espero hayas podido recibir. Estoy seguro que sí. Espero que entiendas que el tiempo es el tiempo del Señor y que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para tu vida. Si mi Dios te trae a un mensaje de 1 hora o de 2 horas o de 3 horas, en el día del Señor, quédate con el Señor. Deberías estar contento, lleno de gozo y alegría que el Señor te haya llamado en su día. ¡Aleluya! ¡Oh, Santo de Israel! Gracias te damos, papi, por otro mensaje largo. Gracias te damos, papá, por otro mensaje largo de salvación y vida eterna. ¡Aleluya! Gracias te damos porque sabemos que hemos tocado los corazones y hemos ministrado y hemos enseñado a muchos de aquellos que tenían esas preguntas. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque a ti sea siempre toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús, aleluya. El tiempo apremia y tenemos que cerrar, pero te prometemos que el domingo que viene vendremos con otro mensaje de salvación y vida eterna. Prepárate, va a ser largo. En Cristo Jesús te amo. Aleluya. Amén. Amén.